Bueno, vamos a hablar con el encuentro de cierre de este curso, Introducción a la Economía Política. Para el cierre, pero digamos, como para darle un toque final, digamos, pensamos este encuentro de economía feminista, que va a estar Lucía Andreotti, que es docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística. Ella viene del área más de estadística, pero lo disimula muy bien. La verdad que no, te confunde en algunos momentos, no sabes bien de dónde viene. Bueno, nada, licenciada en estadística, magíster en estadística aplicada, doctora en demografía, investigadora de CONICET y un montón de laureles más, pero sobre todo una mina que la tiene muy clara con economía feminista y que tiene mucha didáctica. Así que bueno, la idea es esa, abordar un poco el tema de economía feminista. Si tienen preguntas, dudas, comentarios, interrúmpanla. Yo les aseguro que no hay ningún problema. Justamente está bueno que se vaya generando algún tipo de interacción. Así que bueno, les dejo con Lu. No sé si querés aclarar algo más, Lu. No, dale, larguemos. Hagamos más. Bueno, yo traje unas diapos, lo que no sé si cuando pongo las diapos los dejo de ver, cosa que mucho no me gusta, pero de última las iré cerrando y vuelvo. Un poco lo que Guille, que obviamente se excedió en los laureles, y otra es qué importancia le damos a esos laureles, cosa que también venimos a cuestionar. Es que, bueno, yo empiezo a trabajar en el equipo y esto se van a dar cuenta por qué un poco me quiero presentar como empiezo a trabajar, porque la idea un poco de la economía feminista está ligada a una manera de pensar la forma de generar conocimiento. O sea, no es solamente que es la economía feminista, sino que vamos un poco más allá, que es la idea de una génesis de la ciencia con una perspectiva feminista, ¿sí? Y de alguna manera, cuando vamos a repasar a algunas economistas feministas y sus frases, siempre hablan de lo que es un conocimiento situado, ¿sí? Hay una línea que liga mucho a lo que es hacer ciencia, que lo podíamos pensar mucho a partir de lo que surge en un debate Popper-Adorno, no sé de dónde vienen ustedes cada una de las disciplinas, pero hay un cuestionamiento del feminismo directamente a la forma de hacer ciencia, a la forma en la que se piensa que es válido un conocimiento. Entonces, de alguna manera, yo no soy economista, sí, me pasó que trabajando con Guille, con un equipo muy lindo, termino haciendo el análisis estadístico de los datos vinculados a encuesta de uso de tiempo y empiezo a adentrarme en esos datos. Y eso no es casual, pues justamente lo que plantea la forma feminista de hacer ciencia es que nosotros no vemos números solamente, sino que vamos a ir más allá. Y muchas veces lo que ponemos en juego, que esto es muy vinculado a lo que plantea Adorno en ese debate, es poner en juego todo lo que es la subjetividad que uno tiene a la hora de generar conocimiento, ¿no? Subjetividad que tiene todo conocimiento, ¿no? Cuantitativo, cualitativo, de las ciencias naturales, siempre hay una subjetividad que muchas veces se plantea desde un debate prepositivista, sería ir a hacer algún tipo de experimento que nos dé cuenta de una realidad. Después aparece una idea de que, bueno, incorporamos esta subjetividad, pero en la producción de conocimiento, en el trabajo con otros científicos, va a ir desapareciendo la subjetividad, va a ir desapareciendo lo ideológico, lo político, y se llega a una idea objetiva que es la que en economía está ligada a la economía neoclásica. Así que plantea que hay una objetividad, una racionalidad, una manera de pensar la economía, como pasa en realidad, de pensar la ciencia, y principalmente las ciencias sociales, en la que con el trabajo colaborativo que en teoría tiene la ciencia, que por ahí yo estoy metida en el CONICET, uno sabe que hace un artículo, lo comparte, las otras personas opinan, y en la idea un poco de lo que sería Popper, te diría, bueno, una vez que uno trasciende esa situación particular, esa posición ideológica, esa clase social, se llega a una objetividad o racionalidad que existe, o sea, plantea la existencia de esa idea, ¿no? Entonces, un poco la economía feminista viene a cuestionar eso y viene a cuestionar también una forma de hacer ciencia. Bueno, yo le voy a presentar, a ver la diapo, y espero que poder seguir viéndolos. A ver. Bien, hasta ahora los veo. ¿Ven mi pantalla? Ahí viene, ¿eh? Ahí está. Bien, yo no los veo, pero bueno. Claro. Ahí la ven completa. Uh-huh. Bueno, entonces hablo para mí, qué feo, no me gusta nada, pero cualquier cosa le doy escape y voy viendo un poco.
Entonces la idea es un poco, para mí en este planteo, es repensar la economía desde el feminismo. Es decir, bueno, vamos a replantearnos un poco, Guille ya les fue mostrando dentro de lo que es la economía política, esta cuestión de, bueno, de las categorías, qué es economía neoclásica, qué es economía política. Acá aparece, por ejemplo, la economía feminista y la economía con perspectiva de género. Aparecen muchas etiquetas que, bueno, que dan cuenta de una concepción detrás de cada una de esas etiquetas. En la versión más clásica, en la que principalmente se enseña en la mayoría de los programas de economía, y la ciencia en general, que es una ciencia social como la que respalda los programas que conocemos de economía, pretende una visión del mundo que es neutral, que es descorporizada, que no está ligada ni a nuestros cuerpos, ni a una sexualidad, que trasciende estas marcas de clases, como yo le decía, Popper planteaba, bueno, una vez que uno empieza a probar o algún tipo de idea, la pone en juego, la debate, la experimenta, de alguna manera se van perdiendo esas marcas de clase, esas localizaciones geográficas, ese conocimiento situado, ¿no? Y no solamente que existe un conocimiento objetivo, una idea objetiva, real, racional, detrás de cada investigación a la que uno podría llegar, o que es más o menos difícil llegar de acuerdo a la disciplina en la que se encuentre, sino que peor aún hay una pretensión de universalidad. O sea, ese conocimiento que yo genero desde esta perspectiva científica y esta concepción también válida para la economía, es válida para todos, digamos, y no para todos justamente, sino que en su concepción es válida para todos, justamente. Hay una visión apolítica, objetiva, y yo de ahí me paro desde mi visión eurocéntrica y androcéntrica y genero un conocimiento que es válido para todos. Y uso el todos a propósito. ¿Qué pasa? Cuando se plantea esta forma de hacer ciencia, hay una doble exclusión en el caso de las mujeres, ¿sí? Que vemos y encontramos cuando nos vamos a los programas, cuando nos vamos a los libros, al material que usamos, y lo la vemos solamente cuando no encontramos al género o a la mujer como ahí como objeto, entre comillas, de investigación, sino que no aparece tampoco como sujeto, o sea, no aparece con la capacidad de generar conocimiento, con la validez dentro del sistema científico para generar conocimiento, ¿sí? Entonces hay un doble rol, no la encontramos como autora y no la encontramos como sujeto. Uno dice, bueno, sí, ahora sí, pero es algo nuevo. Si no se va a lo que es la historia, la aparición de las mujeres en la ciencia, o que reconozcamos que estaban en la ciencia, es algo relativamente actual. Y es un poco desde este presente hacia atrás donde se ha ido rescatando y se ha ido tratando de buscar cómo aparecían esas mujeres en la generación de conocimiento. Entonces, hay varios libros que después cualquier cosa yo les voy a pasar, que me guste, que yo he consultado. Hay uno que habla sobre justamente la epistemología feminista. La idea es que la persona que conoce, es decir, la que genera conocimiento, está situada. Entonces, el conocimiento que genera es también situado, ¿sí? Nos vamos a esa idea de una cuestión neutra, abstracta, objetiva, despegada de alguna realidad que se la piensa justamente como extracientífico, ¿sí? Como si eso estuviera por fuera, o sea, el conocimiento es esto, y todos estos temas que a nosotros nos vienen a interesar casualmente, y que serían los que pondrían en jaque el sistema, son extracientíficos, ¿sí? Y ahí yo encuentro mucha conexión, no sé si ustedes leyeron a Barsaski, que bueno, a mí todo el grupo de Barsaski y todo este cuestionamiento que hicieron la ciencia en Argentina siempre me parece súper pertinente, y para mí dialoga mucho con la epistemología feminista, ¿no? Bueno, paradójicamente Barsaski y Oscar, pero bueno, más allá de eso, a mí me llega por una chica que es investigadora, por un seminario que hice, y algunas de las ideas me parece que empalmaban muy bien con lo que tratamos de dar cuenta en la economía feminista. Un párrafo de un texto de Barsaski dice: estudiar la tendencia más probable implica resignarse a ella, respetar las reglas del juego, impuestas en buena parte por intereses humanos no objetivos, ¿sí? Nos guste o no. Y como no nos gusta nada, pero nada, preferimos buscar para construir los futuros más deseables, menos probables tal vez, pero sin dudas posibles. Y en este punto lo que marca es que muchas veces cuando hay un paradigma que marca lo que es la construcción de conocimiento, si nosotros empezamos a hacer investigación nos vamos a quedar encerrados en ese paradigma, porque vamos a utilizar la bibliografía que existe, vamos a ser evaluados por un sistema que existe, entonces siempre terminamos resignando en esas reglas del juego que se pintan como neutrales cuando en realidad
tienen intereses subyacentes. Entonces, lo que se investiga, o hacia dónde se investiga y cómo se investiga, está atravesado por una subjetividad de la cual, bueno, no se hace cargo de alguna manera, ¿sí? Entonces, acá retomo, y un poco entrando ya en la economía feminista, hay una economista feminista que a mí me gusta mucho, que es Amaya Pérez Orozco, y ella me gusta porque también en la tesis, que ustedes también, si alguna vez, en algún momento hacen algún trabajo académico, vieron que siempre le dicen, bueno, escriban neutral, se realizó tal investigación, se obtuvo, como si no hubiera un ser humano ahí trabajando, ¿no? No sé, viene un espíritu superior y realiza esa investigación. Y a mí me gusta que ya cuando empezás a leer los trabajos de la economista feminista hay un planteo de hacer tangible esto del conocimiento situado. Entonces ella hace una introducción muy linda en su tesis y dice justamente que fue perdiendo el interés de hablar de otras mujeres, que en este caso el de ella no es una mujer del tercer mundo, sino que una mujer con con acceso a muchas facilidades en este mundo, y si lo ponemos en proporciones sumamente privilegiada. Y entonces piensa, bueno, que ella empieza a pensar en hablar de ella, ¿no? Y que también se le plantea digamos, un paradigma, una especie de contradicción. ¿Qué significa? Yo me voy a poner a hablar de mí, de Amaya Pérez Orozco, y voy a dejar las voces de otras mujeres con otros problemas. Entonces dice, bueno, pero no estoy huyendo también a ver cómo darle voz a esas mujeres que no la tienen, ¿no? Entonces fíjense que aún cuando nos metemos en el paradigma feminista de hacer ciencia, también se nos genera alguna cuestión. Bueno, voy a hablar de mí. ¿Cómo hago yo para dar voz, para incluir la voz? Bueno, ¿cómo hacer para que sea sujeto y objeto, digamos, de mi investigación una mujer que a veces no tiene voz, ¿no? Y ella dice acá, y a mí siempre me llega, porque yo estuve en CONICET y siempre, bueno, ahora soy investigadora, pero estuve 10 años como becaria, por lo cual este párrafo me decía, ninguna mujer está contratada para limpiar mi casa. Eso casualmente coincido, pero entraremos en ese debate si tienen ganas más tarde. Pero sí tuve una beca para elucubrar durante 4 años, yo durante 10, ¿no? No me planteo terminar trabajando remuneradamente en ninguna de las profesiones feminizadas que componen el suelo pegajoso, y esto sabemos que hay profesiones en las que las mujeres no pueden ascender. Y dice, cuando he cruzado fronteras ha sido por deseo y con papeles. Fíjense que ahí aparece otra de las figuras, digamos, en este sistema en el que nosotros nos exploramos de la economía feminista, le damos voz o nos damos voz a las mujeres, pero siempre hay un oprimido que sigue, ¿no? Cuando uno le da voz, te aparece otro oprimido. ¿Cuál es el que sigue? Y que muchas veces es parte del sistema que las mujeres necesitamos sostener y que ofrecen cuidados, por ejemplo, son los migrantes, ¿no? Y fíjense que qué linda esta frase con la que dice, cuando he cruzado fronteras ha sido por deseo y con papeles, ¿no? Casi poética. Y si soy una privilegiada en los márgenes, ¿sí? A mí está en España, en los márgenes del occidente capitalista, porque siempre hay un grado en el que uno no entra, digamos, entonces ya en algún ranking de países también queda fuera, esclava del salario y que siente en carne propia eso de la precarización de la existencia. Entonces, también plantea, y me gusta este otro párrafo en el que dice por qué es en el feminismo en lo que se para criticar justamente, fíjense, la ortodoxia neoclásica y el correlato político neoliberal. Y plantea, y me parece también interesante, que es un lugar que ella encuentra para cuestionar el mundo, pero que hay muchos lugares para cuestionarlo, ¿no? Y dice que ella fue criada dentro del feminismo, pero que lo toma ya de otra forma, ¿no? Que lo toma ya como una forma de hacer ciencia, ¿sí? Y remarca también que para esa forma hay que tener una capacidad de escucha, que justamente dice, no todos los feminismos lo tienen. Entonces es interesante, porque es decir, bueno, no vamos a parar una perspectiva crítica, pero no podemos tampoco decir que es la única forma, digamos, de criticar tanto hacer ciencia como plantear la economía, o que no hay otros sujetos oprimidos que están atravesados por otras desigualdades, ¿no? Y como justamente la idea de la economía feminista y de hacer ciencia de esta manera es darle voces a lo que se pensaba excluido, subjetivo, extracientífico, tenemos que permanecer en una posición de escucha, es decir, de nuevo estar atento a no ser de vuelta funcional a un sistema al que estamos cuestionando. Y eso fue pasado, vamos a ver con algunas cuestiones. Bueno, las preguntas, pero las vamos a ir viendo al final. Entonces, un poco tenemos esta cuestión de lo masculino y lo femenino, que esto es la búsqueda que uno encuentra en los algoritmos de Google, cuando pone masculino, cuando pone femenino, una idea de lo masculino ligado al espacio público, a lo productivo, a lo remunerado, a lo moderno, al progreso científico,
y la mujer ligada a lo estático, lo conservador, el espacio privado. Fíjense que las imágenes, ahí las mujeres aparecen todas muy ahí, muy dadas, y los hombres muy ahí, todos muy deportivos, por decir de alguna manera. Ahora, si uno, por ejemplo, hice el ejercicio ayer cuando estaba armando la clase, de buscar investigador, investigadora en distintos idiomas, ¿no? O researcher o algunas cosas así, hay cambios en los algoritmos, pero lo llamativo es que ahí también fue algo interesante la forma de hacer ciencia, porque los algoritmos hasta hace poco se basaban en lo que los contenidos que la gente sube relacionados a lo masculino y a lo femenino. Y ahora hubo intervenciones más, hace poco justamente tuve la suerte de poder charlar con una chica que trabaja en Google, que es argentina, y empezaron como a intervenir en los algoritmos. Entonces, si vos ahora googleás investigador, investigadora, te aparece primero una mujer. Pero eso fue una modificación de las técnicas estadísticas que seleccionan las imágenes, y no tanto de lo que se sube en relación a eso. Entonces, bueno, de vuelta caemos en esto de qué es lo que es conocimiento, qué no. Entonces, bueno, también un algoritmo incluso ustedes lo van a ver en el traductor, si ahora ponen investigador en inglés, o sea, ponen researcher y lo traducen al español, les van a aparecer investigador o investigadora. Pero fueron todas decisiones que un poco, de alguna manera, no quiero decir políticas por parte de Google, pero sí tienen un contenido ideológico de decir, bueno, ahora vamos a mostrar otra cosa, ¿sí? Cuando hay una decisión de cambiar ese algoritmo. Entonces, bueno, esto es lo que yo tenía un año atrás cuando armé esta diapositiva. Hoy en día, si lo quiero ligar, por ejemplo, a otro contenido, por suerte se ha modificado. Pero se ha modificado porque se ha incorporado en la técnica de algoritmos de búsqueda una perspectiva de género, ¿sí? Entonces eso también es algo interesante. Y acá se corre un riesgo también. Hay una filósofa que postuló la idea de que los estudios de género no significa agregar mujeres y mezclar. ¿Por qué esto? Hay toda una evolución del pensamiento feminista, es Sandra Harding la primera que habla, fíjense, en 1986, y se habla de lo que es añadir mujeres, ¿sí? Y después viene Hewitson y lo complementa esa frase que es añada mujeres y revuelva, ¿sí? Entonces, hay una idea de que la cuestión feminista se puede resolver, ¿sí? De una manera que se llama asimilacionista, es decir, bueno, con las técnicas y con la forma de ver el mundo y de construir conocimiento que yo tengo hasta ahora, voy a meter a las mujeres y van a empezar a aparecer cuadros, lo que antes decía tasa de desempleo, voy a poner varones, voy a poner mujeres, varones y mujeres, ojo que seguimos bastante binarios, ni hablar de expandirnos un poco más, ¿no? Pero bueno, empieza a aparecer, me pueden interrumpir, si quieren, yo no los veo, pero interrúmpanme. Se empieza a incorporar, digamos, el género, ¿sí? A los estudios. Pero bueno, es peligroso también, porque ese estudio se hace bajo los paradigmas dominantes. O sea, uno a veces tiene que estar leyendo algo para ver desde dónde está parado el que está investigando, ¿no? Fíjense que esto es lo que estas filósofas llaman economía de género, ¿sí? Porque siguen pretendiendo hacer un análisis que es despolitizado y que es objetivista, decir, bueno, ahora incluimos a las mujeres, metemos un cuadro de 2x2 y cuando miramos cada variable va a estar cruzado por esta nueva variable que va a aparecer en todo, ¿sí? Y casi un poco, depende, bueno, de cómo nosotros veamos el feminismo, termina siendo funcional, porque pareciera que aparecemos en el análisis, pero no cuestionamos el sistema imperante, ¿no? Que es un poco lo que pretende el feminismo, no es que nos midan nomás. Digamos, vamos a ver algunas formas de esto. Bien, entonces, justamente en la economía neoclásica, ¿qué decíamos? Hay ausencia de mujeres en las instituciones, que ahora puede haber más, pero bueno, a veces habría que verlo y ver también, porque a veces parece que hay más, pero hay que ver en qué roles, ¿sí? Cuándo fueron llegando, ¿sí? Pero también hay una ausencia en los papeles, en su marco teórico. Entonces, si nosotros vamos a incluir en ese tipo, en esa lógica, la variable género, hasta qué punto lo vamos a estar haciendo, si no estamos cuestionando la forma en la que se construye ese conocimiento. Entonces, se plantea como una especie de proceso, ¿no? Sandra Harding dice, primero aparecen las mujeres en el análisis. Entonces empieza a aparecer como una evidencia donde aparecen situaciones de la mujer en relación a la feminización de la pobreza, o al desempleo, o al trabajo no remunerado. Empieza a aparecer
antes era un análisis global, el que parecía que había un único ser, que es hombre, y que bueno, y en esto que yo voy diciendo, bueno, siempre va apareciendo otro sujeto que está complicado en la situación, porque bueno, aparecen las mujeres, pero después podríamos pensar si es migrante, si no lo es, si tiene alguna discapacidad o no, porque ese análisis que se hacía general en los libros, y después lo vamos a ver, supone una persona que está en unas condiciones óptimas, digamos, ¿no? Óptimas desde el punto de vista del mercado. No estoy diciendo que las condiciones que plantea el mercado para la producción sean las óptimas en mi paradigma, ¿no? En un segundo estadio, las investigaciones tratan de mostrar diversos puntos de vista de las mujeres. Es decir, ahí aparece ya en la construcción del conocimiento, no solo en el análisis, las mujeres. Y finalmente, en un tercer momento, cuando nos metemos ahí, decimos, bueno, che, la ciencia no era ni tan neutra ni tan objetiva como se planteaba, ¿no? Está parada desde un lugar androcéntrico para construirse y, bueno, de alguna manera tenemos que empezar a mover las bases con las que se construye ese conocimiento. No es solamente agregar una categoría, no es solamente que empezamos a aparecer en los textos como generadoras o constructoras, digamos, o de este conocimiento, sino también cuestionar cómo se venía haciendo este conocimiento y tratar de cambiar las formas en las que se construye, ¿sí? Y va ligado mucho a esta cuestión de pensar lo subjetivo, lo político, que dentro del paradigma más clásico es algo como inferior, algo que hay que eliminar como parte de la construcción del conocimiento. Entonces, bueno, de alguna manera volvemos a esta dicotomía, economía de género y economía feminista. La economía de género tiene una cuestión que es complicada, porque uno empieza a descubrir, ustedes van a empezar a escuchar economistas feministas, de dónde se paran, qué cuentan, hasta dónde llegan en el cuestionamiento del sistema, y se van a dar cuenta que empiezan a aparecer muchos casos que son funcionales a lo que plantea la economía neoclásica, digamos. Bueno, tenemos cierta igualdad, empezamos a ganar igual, bueno, pero ¿hasta dónde vamos a cuestionar eso, sí? Ahora vamos a ver, cuando ya veamos un poquito los datos que se generan, o que hemos generado nosotros desde el equipo, cómo esos datos van a atentar contra algunos postulados básicos del sistema. Entonces, cuando cuestionamos, por ejemplo, la jornada laboral, el trabajo no remunerado, tiene toda una discusión si se puede pagar o no, la idea de una renta universal. Fíjense que todo lo que uno empieza a analizar en lo que aparece en las mujeres empieza a ir derecho a cuestionar la base del sistema económico como está hoy en la actualidad. Por ejemplo, acá hay un planteo, yo hice un curso un día de economía, perdón, mi perro va a empezar a colaborar en la clase. Hice un curso que era sobre ciencia con perspectiva de género, ¿no? Y también, bueno, esto en Argentina se usa bastante, ¿no? Esta cuestión de decir el trabajo no remunerado, cuánto supone del Producto Interno Bruto, ¿sí? Entonces, hay algo ahí que para mí es una medida, yo creo que con Guille un poco lo vieron, esta idea de cuestionar la medida del Producto Interno Bruto, de ir un poco más allá, y el riesgo corre uno cuando quiere poner, para dar una idea a la sociedad de lo que implica en porcentaje del Producto Bruto Interno el trabajo no remunerado, que en Argentina está usando bastante, y creo que incluso hay una publicación que no sé si es del Ministerio de Género y Diversidad, pero bueno, ¿a qué me refiero con esto? Que todavía seguimos para dar cuenta, digamos, usamos las herramientas de la economía neoclásica para dar cuenta de lo que significa, por ejemplo, la carga de trabajo no remunerado, ¿sí? Entonces, un poco ahí a mí me gustaría cuestionar, y bueno, ¿y por qué el Producto Interno Bruto? ¿Sí? ¿Y por qué entonces? ¿Y con qué valor monetizaron ese trabajo no remunerado para que aparezca en el Producto Bruto Interno? Y muchas veces se monetiza con la hora de una empleada doméstica. Entonces, estamos pensando que ese es el valor que tiene. Obvio que no, a veces son útiles estas afirmaciones, no digo que no las hagamos, es que digo que tratemos de ir un poco más allá de esa afirmación y del riesgo que puede tener. Bueno, algunas cosas yo me voy adelantando. Lo que plantean estas filósofas de alguna manera es que cuando nosotros nos metemos a analizar con esta perspectiva, que usa las mismas herramientas que de la economía neoclásica, son muy econometristas, etcétera, nos metemos en lo que es un feminismo domesticado, que es el peligro de que el feminismo que nosotros queremos usar para ser disruptivo, para construir una forma distinta de conocimiento, sea asimilado, que sea acaparado y terminemos siendo funcionales
a la misma forma clásica en la que se viene trabajando. En cambio, la economía feminista es una corriente de pensamiento heterodoxo, quiere visibilizar la dimensión de género dentro de la economía, y con ella aparece principalmente lo que es la economía del cuidado, ¿sí? Bueno, poner el foco sobre cómo se organiza la reproducción social y el impacto que tiene en la economía, todo lo que tiene que ver con las tareas de cuidado, ¿sí? Y fíjense que esto, hay varias autoras a mí que me gustan mucho. Esta es una que dice: las nuevas formas de acercarse a los fenómenos naturales y sociales pueden ser vistas como métodos de descubrimiento, manera de obtener información sobre los mundos natural y social, que no puede conseguirse por medio de métodos experimentales o investigativos más tradicionales, ¿sí? Entonces, un poco lo que es interesante de la economía feminista es que también pone el foco sobre eso, sobre cómo planteamos las mediciones, cuáles son los instrumentos que nosotros usamos para relevar, quién diseñó ese instrumento. Por ejemplo, nosotros cuando pensamos la encuesta de uso de tiempo empezamos a pensar, bueno, pero este instrumento es totalmente binario, y lo pusimos a debate en una jornada con personas de la comunidad LGBT para decir, bueno, che, ¿cómo podemos reformular este instrumento? Y ahí también te metes en un montón de cosas que justamente te marcan lo difícil que es reformular estos paradigmas. Porque, por ejemplo, cuando vayamos a la encuesta de uso de tiempo, bueno, ahora lo voy a retomar a eso, pero si me olvido, hágame acordar del tema del jefe de hogar, ¿sí? O la jefa de hogar. Si me olvido de hablar sobre eso, hágame acordar cuando llegue la encuesta de uso de tiempo. Bueno, y de alguna manera aparece el término de construcción, que un poco a mí me escapa, no es la filosofía, por más que me gusta mi expertise, pero la idea de desarticular las disciplinas, digamos, intentar, una vez que uno las va desarmando y diciendo, bueno, esto no sirve, intentar armar una nueva forma, digamos, una nueva disciplina que no sea sexista y que no sea androcéntrica, ¿sí? Entonces, bueno, primero uno está ahí como destruyendo un poco, pero en realidad lo hace pensando en construir una nueva forma de hacer ciencia. Y para arrancar un poco con los datos, con Guille una vez encontramos, bueno, lo habrán visto, esto salió durante el gobierno anterior en una publicación oficial, que si no me equivoco era de ANSES o del Ministerio de Trabajo, ¿sí? Fíjense qué imagen tremenda, ¿no? De quiénes son los que sostienen a quién en un sistema, ¿sí? Y nosotros dijimos que claramente no es así, sino que es así. Entonces, pensamos la economía, ¿no? Como quién es el que sostiene a quién, y debajo pusimos algunos hombres, fíjense que no son la mayoría, pero hay algunos, siempre no son las tareas troncales, fíjense que creo que está haciendo un asado y sacando la basura, ¿sí? Suena así al que ayuda. Pero bueno, como este sistema, interrúmpanme un poco, che, que no sé si les está gustando o qué. Este sistema sostenido por este trabajo doméstico y de cuidado, que sostiene en realidad una masa de trabajadores, ¿sí? Que es una mayoría, y después hay algunos ahí trabajadores que son rubios y que usan traje, los otros no, que parecen ser los que sostenían, y de acuerdo a nuestra perspectiva no sería así, ¿sí? Sobre todo si tenemos en cuenta justamente la informalidad a la que están sometidos la mayoría de los trabajadores, ¿sí? Los pocos aportes o la faltante total de aportes que hay. Bueno, en este marco, digamos, de repensar la economía con otro esquema, ¿alguien quería hablar? ¿O alguien habló en el chat? Sí, dijeron que viene muy interesante. ¿Cómo? Vienen diciendo que es muy interesante. Bueno, me alegro. Bueno, entonces aparece en la encuesta de uso del tiempo, ¿no? Y entonces se empieza a medir este trabajo no remunerado, ¿no? Como una puerta de entrada para cuestionar este sistema, que es sostenido, o sea, toda esa fuerza de trabajo que se levanta un día y va a trabajar, fue parida, gestada en una mujer, parida por una mujer, la mayoría de las veces, y en la actualidad sigue sucediendo, alimentada, vestida, sostenida por una mujer. Entonces, claro, el sistema prefiere que eso no se vea, porque de alguna manera, si yo tengo esta fuerza de trabajo acá y esto lo dejo invisible, no pasa a ser problema mío cómo llegó ese trabajador acá listo para trabajar, ¿sí? A mí no me interesa. Y tampoco me interesa cómo se reproduce toda esta fuerza de trabajo que de alguna manera sostiene el sistema previsional de alguna manera, ¿sí?
Entonces, como yo excluyo el medio ambiente de este esquema económico, voy a excluir a las mujeres también, o a este trabajo no remunerado que hasta la actualidad en su mayoría, y varía mucho esto de acuerdo a lo cultural y a lo social, vienen realizando las mujeres. Entonces aparece la encuesta de uso de tiempo, que aparecen de la mano, digamos, de organismos internacionales que empiezan a financiarlo. Yo cuando aparecen organismos internacionales siempre sospecho un poco. Aparecen para financiar estas encuestas en distintos países. Y bueno, resulta interesante, yo llego a este equipo cuando la encuesta ya está hecha, yo recién me recibía cuando estaba haciendo esta encuesta, que se hace en Rosario, una encuesta muy interesante porque es una muestra muy grande, ¿sí? Es una muestra bastante grande, tiene una representatividad a nivel ciudad, cosa que nosotros contamos con relevamientos habituales como la encuesta permanente de hogares que se refieren al aglomerado, que tiene una lógica eso, de decir en Rosario y todos sus alrededores, porque tiene una lógica económica, de la dinámica económica, comprende esa zona, entonces el muestreo lo representa y no representa en sí a la ciudad. En este caso, esta encuesta de uso de tiempo habla de la ciudad, son 1000 hogares, es una muestra muy grande, y se entrevista al hogar completo con un diario de actividades, ¿sí? Es decir, que nosotros, esto se hizo con la EPH, es decir, todas las variables que tiene la EPH, que están ligadas mucho a lo que tiene que ver con la situación laboral, principalmente es lo que pretende relevar la EPH, y además se hace un diario de actividades en el que va un encuestador o encuestadora a entrevistar a la familia y le cuentan cómo fue su día de ayer, con un lujo de detalles, por ejemplo, simultaneidad, es decir, si vos estabas haciendo varias tareas al mismo tiempo, con encuestadores que están capacitados para repreguntar, para que uno tome conciencia de actividades que habitualmente no tiene conciencia, por lo cual fíjense que ya es un poco distinto esto a los instrumentos más clásicos. Yo te voy a preguntar qué hiciste, estás haciendo varias cosas al mismo tiempo, digamos, hay repreguntas, por ejemplo, a veces, ¿a qué hora te levantaste? Después le vuelven a preguntar cuándo comenzó tu día, repreguntas para que uno, para que el instrumento logre captar cuestiones que están como muy inconscientes en nuestra vida cotidiana, porque, por ejemplo, el ejemplo es que decir, bueno, me levanté, me hice el desayuno y me fui. Che, pero vos no tenés hija, sí, la verdad que ahora que pienso me levanté, lo bañé, lo vestí, me hice el desayuno, le hice el desayuno, mientras prendí la tele para saber qué pasaba en el mundo mientras hacía el desayuno. Una vez que terminé me fui a trabajar, pero pará, no me fui a trabajar, pasé, lo dejé en la escuela, tuve que esperar, estacionar, bueno, toda esa conciencia de todas las actividades que hacemos, que son lo que sostienen, digamos, a la familia, ¿no? Y que, bueno, sí participan hombres cada vez más, y la idea es que ese trabajo sea repartido, pero no es lo que viene pasando históricamente, ¿no? De alguna manera, entonces, se logra lo que sería un día promedio de un rosarino y una rosarina, ¿sí? Seguimos con un instrumento binario, ¿sí? Y ahí, entonces, lo que planteo yo es que apenas nosotros metemos esta perspectiva de meter a las mujeres en el análisis, descubrimos que la familia que vamos a trabajar es una familia heteropatriarcal, ¿sí? Entonces, apenas uno quiere empezar a cambiar la forma de hacer ciencia, se encuentra con que siempre falta y siempre sigue habiendo algo más. Entonces, bueno, es un avance, pero no es que nosotros digamos, bueno, esta es la familia que existe. Está bien, yo presento este cuadro y de alguna manera estoy diciendo, esta es la familia que existe. Entonces, si nosotros agarrábamos antes un libro de economía, no existían las mujeres, ahora agarramos esto, existen las mujeres, pero existen las familias varón-mujer, ¿sí? Nosotros tuvimos un proyecto de extensión en el que tratamos de poner en debate este instrumento, pero nos cruzamos con, digamos, por ejemplo, el instrumento clásico de relevamiento de todas las encuestas gira en torno a una figura pivote que es el jefe, ¿sí? Cuando uno hace el cuadro en el que todas las personas se identifican, lo hacen en función a una jefatura. Una jefatura que a veces es circunstancial, porque cuando vos preguntás quién es el jefe en la EPH, hay gente que te dice el que maneja los gastos, el que tiene mayor ingreso, muchas veces son los hombres, otras veces no, son los que organizan, va la mujer. Entonces, esa figura que permite completar el cuadro se ha investigado, y en los congresos de demografía se pone en debate, che, ¿cómo hacemos para relevarlo sin darle jerarquía a una figura? Bueno, y es difícil ya estructurar un cuestionario en el que no haya una figura jerárquica. Entonces uno se da cuenta cómo, más allá de introducir el género, se sigue encontrando la idea de jerarquía y no se piensa un grupo familiar horizontal, y el mismo instrumento hasta no estamos encontrando manera de cargarlo, porque justamente se identifican todo en relación de parentesco a un jefe.
que después puede que no pensemos en una figura jerárquica en lo práctico, no es que decimos, bueno, tiene más ingreso, pero para la misma carga implica que una persona se declare como jefa o jefe del hogar, ¿sí? Bueno, entonces ahí tenemos que entrar a debatir instrumentos clásicos, que son los que determinan las variables y determinan lo que está medido. Entonces es muy difícil cómo acceder a otro hogar cuando ya desde nosotros paramos con un instrumento en el que, bueno, puede aparecer que haya una pareja, por ejemplo, de dos mujeres, pero en este análisis no entra, no nos va a aparecer ese tipo de hogar. En la clasificación oficial, fíjense cuando ustedes dicen, por ejemplo, la canasta, ¿no? Varón, mujer, dos adultos, o sea, ni siquiera la configuración de los hogares, cuando se piensa hasta los adultos, ¿viste? La unidad adulto equivalente para ver el consumo de calorías cuando se construye una canasta, el hombre consume tanto, la mujer consume un poco menos, el niño un poco, una fracción del adulto equivalente, ¿no? Entonces, fíjense todos los instrumentos que uno tiene que entrar a deconstruir cuando quiere moverse un poco de lo que está establecido para una medición. Y llegamos entonces a partir de la carga de estos 1000 hogares, trabajando el tiempo promedio de todos estos hogares, en los que nosotros revisamos si encontramos alguna estructura de un hogar que no fuera heteropatriarcal, pero había pocos casos, y también cuando el instrumento ya de por sí te dice jefe, cónyuge, ya lo complica un poco, no es un instrumento que invite a declararse una familia no heteropatriarcal tampoco. Entonces también puede haberlos y pueden estar declarados de otra manera por una incomodidad o algo que para mí el mismo instrumento genera. Entonces, llegamos a este promedio, ¿no? de horas que trabajan, grandes categorías que están recomendados por los organismos internacionales que trabajan en lo que es el estudio de uso del tiempo, son estas grandes categorías, si no me equivoco, son 8, después hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sí. Después hay subdivisiones, ahí entra también otra cosa re interesante que son los clasificadores de actividades, ¿sí? Hay países que desarrollaron sus propios clasificadores, hay países que usan clasificadores internacionales, aparece la idea de comparabilidad entre países si usamos el mismo clasificador, pero también las ideas de las actividades dependen del entorno cultural en el que nos encontramos. Entonces, fíjense que también la estadística o la econometría son técnicas, de alguna manera, que evalúan tendencias generales. Entonces, frente a al hacer una tendencia general, un promedio, siempre deja por fuera el caso particular, siempre deja por fuera las minorías de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo poder analizar estas cuestiones cuando los instrumentos nos ayudan y se oponen al mismo tiempo? ¿Sí? Es súper interesante. Incluso hay un libro que después, siempre en economía se lo damos a las chicas, a los chicos, a nuestros alumnos, que se llama como economía en el margen, y un poco cuestiona el paradigma de cómo usar los elementos cuantitativos, que son los más positivistas de alguna manera, para romper estos esquemas. Bueno, aparece este día, que es el Día de un Rosarino, que es en el año 2010. Esta encuesta, fíjense que al realizarse con fondos de organismos internacionales no se ha replicado. Sí hubo después un módulo de la encuesta permanente de hogares hecho en el año 2013, pero se releva solamente una pregunta que en lugar de hacer un diario y nosotros calcular esos promedios, te pregunta cuánto tiempo usaste en la última semana en promedio en tal o cual cosa. Es muy difícil que ese instrumento, que yo lo encuentro casi como un feminismo domesticado, porque no nos ayuda a ir a esto, che, ¿qué hiciste en simultáneo? Y vos tomás conciencia. Y el instrumento al mismo tiempo es político, porque al mismo tiempo yo me doy cuenta, digo, che, mirá todo lo que hice en un día y cómo analizo que hago 50.000 cosas al mismo tiempo. Bueno, y a partir de ese instrumento aparece un resumen, que esto es, fíjense que es el tiempo promedio, contempla lunes a domingo, o sea, contempla todos los días. Cuando se hace la encuesta se tiene en cuenta que se contesten todos los días, que haya lunes, que haya martes, que la gente no es que caemos todo el martes, le preguntamos por el lunes, porque los días serían todos muy similares. Entonces abarca toda la semana. Pero en promedio es como una idea de la tendencia siempre, cuando uno habla de promedios, de cómo se cómo se usa el tiempo en Rosario. Fíjense en lo que sería el trabajo doméstico no pagado para el propio hogar, para el cuidado de niños y de adultos, ¿sí? También no perdamos en cuenta el cuidado de adultos, y lo que son los dos grandes rubros. Fíjense que hay 1h35, 1h30 que usan los hombres, los varones, y 4 horas y media que usan las mujeres, ¿sí? Entonces, fíjense que como hay una gran diferencia, y
muchas veces vemos un poco de dónde se saca ese tiempo. Fíjense que las mujeres tienen una menor cantidad de trabajo para el mercado. Esto es un sistema como que se reproduce, es decir, las mujeres no tienen inserción laboral porque están las tareas del hogar, y entonces por eso no pueden ir a trabajar más, y las actividades que son más, en las que se requieren más mujeres son las de menor jornada, y es un círculo vicioso en lo que la mujer trabaja al fin y al cabo menos tiempo para el mercado, porque no puede, y porque después el mercado termina otorgándole ese rol también. Hay otras actividades también que tienen que ver, por ejemplo, siempre nos va a parecer muy chiquito, porque imagínense que es un promedio de lo que uno hace. Un poco más los hombres tienen más tiempo de uso de los medios de comunicación. El cuidado personal no es que estamos 10 horas mirándonos al espejo, sino que incluye dormir también. O sea, también se mide eso, se mide el tiempo. Y también se mide el tiempo que uno puede pasar organizando, ¿sí? Porque alguna vez alguno nos hizo una crítica de que no, lo que uno está pensando, y los hombres, entonces era un hombre casualmente, nos decía lo que uno está pensando y está planificando. Bueno, el tiempo de planificación también se tiene en cuenta. Si una persona estuvo diciendo, bueno, yo ahora voy a buscar trabajo porque necesito más, voy a organizar los gastos del hogar, todas las tareas están detalladas, tienen su codificación, ¿no? Entonces, casualmente fue un hombre el que reclamó que eso no se contemplaba, pero también se contemplaba. Y otra cuestión es que todos los instrumentos que nosotros usamos en nuestra concepción de hacer ciencia son perfectibles, claramente, todos tienen errores, y siempre se puede decir, che, ¿y por qué no incluimos esto? ¿Por qué no miramos esto? ¿Por qué no hacemos este cruce de variables? ¿Sí? Nunca pretendemos pararnos en una cuestión de que esta es la realidad, sino que es una tendencia a la que se llega con lo que se midió, ¿sí? Porque hay una decisión previa que es lo que mido, ¿no? Entonces, como yo les decía, fíjense, acá está graficado lo que es el trabajo para el mercado, esa menor inserción de las mujeres en el mercado. Pero si nosotros contemplamos el resto de las tareas, las mujeres tenemos una jornada de trabajo en general, remunerado y no remunerado, mucho más grande, ¿sí? Fíjense ahí ese cuidado de niños y adultos, ese trabajo doméstico que realizan dentro del hogar. Y entonces aparece una duda que siempre dice, che, bueno, pero cambió un poco esto en el tiempo. Entonces, en su momento nosotros no pudimos hacer un análisis a lo largo del tiempo, pero sí pudimos ver las generaciones, ¿no? A ver qué pasaba con ese trabajo para el mercado y trabajo no remunerado en las distintas generaciones, ¿no? Y fíjense que sigue habiendo una inferior cantidad, ¿sí? Sobre todo si miramos las que tienen de 15 a 24, de 25 a 39, fíjense la diferencia en jornada, ¿sí? De varones y mujeres, una menor inserción laboral, una mayor jornada dedicada al trabajo no remunerado, y no hay grandes cambios de una generación a otra, ¿sí? Sobre todo centremos, ¿no?, de 64 hacia abajo, porque ya hacia adelante habría que evaluar la cantidad también de unidades que caen en esos grupos. Entonces, de alguna manera, si bien vemos algunos movimientos, a veces los datos no reflejan todo el movimiento que hay, digamos, de esta marea feminista, no se ve plasmado tampoco tanto en la práctica o en lo. Ahora, evaluemos ahí, fíjense qué interesante, la participación en el mercado, ¿no? Menos de 35 horas, es decir, el 72% de las mujeres, digamos, de los que trabajan menos de 35 horas, vamos, todos los trabajadores que su jornada de trabajo es menor a 35, más del 70% son mujeres, ¿sí? Y cuando trabajan más de 45, solamente el 30% son mujeres. Es decir, que si tomamos por jornada y comparamos dentro de esa jornada el género, descubrimos que los trabajos que tienen menor jornada los buscan las mujeres. Después aparece también una cuestión más vinculada al ingreso, ¿sí? Los quintiles de ingreso, que podría pensarse acá el tiempo que dedican, tiempo simple dedicado al trabajo no remunerado, ¿sí? Fíjense que más allá del quintil de ingreso hay una superioridad en lo que dedican las mujeres, ¿sí? Y aparece una idea de ampliar la idea de medición, ya que estábamos pensando en el ingreso, al tiempo, ¿sí? Que inicialmente puede parecer una medida como un poco clasista y burguesa, como me falta el tiempo, ¿no? Pero uno puede pensar que hay personas que llegan a cubrir su canasta básica y no tienen prácticamente tiempo para ir a comprarla, tiempo para procesarla, ¿sí? Entonces hay otro tipo de pobreza. Y después, obviamente, hay distintos perfiles dentro de esa idea de pobreza de tiempo, ¿sí? Hay quizás
una clase media también con una sobreocupación de alguna manera, que por no llegar a cubrir cierto ingreso tienen que trabajar más horas. Entonces entra a jugar el tiempo y el ingreso de una manera interesante. Entonces, esta es una ecuación que no es compleja, 1440 son los minutos que nosotros tenemos en un día, hay un trabajo remunerado, un trabajo no remunerado, un tiempo de cuidado personal y producción doméstica no sustituible, que se supone que es un tiempo individual en el que uno puede, por ejemplo, asignar tareas, etcétera, que no se puede sustituir, no se lo puedo derivar a nadie, y un tiempo de ocio, ¿sí? En base a esa ecuación y todos esos tiempos que estuvieron registrados en la encuesta de uso de tiempo, se puede construir lo que se llama un déficit, ¿sí? Es decir, de cada una de las personas que cayeron en la encuesta podemos saber si tienen o no tiempo, déficit de tiempo, ¿no? Entonces, lo que se usó, bueno, para la construcción son ciertos parámetros, es decir, hay los 1.400, del déficit, 1.440 son los minutos que tendríamos en total en nuestro día, el trabajo remunerado, y después hay un trabajo no remunerado que se le pone un cierto parámetro, es decir, tomamos ciertas estructuras de hogar y vemos cuántos minutos lleva ese trabajo no remunerado del hogar, y el alfa es como un share, como una proporción que cada uno de los integrantes tiene de ese trabajo. Entonces, el trabajo no remunerado de un hogar con, supongamos, no sé, monoparental, se calcula en base a todos los hogares monoparentales, cuánto tiempo usan, y después el alfa sí es observado del hogar. Es decir, si yo agarro mi hogar, supongamos que yo viviera en pareja, yo realizo un 60% y él realiza un 40% de la tarea. Entonces, el TNR sería como una especie de parámetro que fija la población de Rosario, y el alfa sería lo que yo efectivamente estoy usando en ese trabajo, ¿no? Y la idea de esto es que no haya una imposición externa, es decir, bueno, en Rosario, ¿cuánto lleva un hogar de trabajo no remunerado? Y bueno, veamos cuánto gastan. Después, cómo se distribuye es lo que vemos de manera individual, ¿sí? Entonces, llegamos a una construcción primero de acá, de la cantidad de tiempo que puede llevar, digamos, las tareas domésticas y no remuneradas, depende de la estructura del hogar. Todo eso se hace en base a la muestra. Suponemos que tenemos un hogar unipersonal, que sería el mío, que lleva 177 minutos de trabajo no remunerado. Cuando vos después tenés un hogar nuclear, lleva 431, monoparental, extenso, que son clasificaciones también que uno puede empezar a discutir, pero son las clasificaciones que generalmente se usan, por ejemplo, en los organismos de estadística oficiales, donde tendríamos muchas cosas para debatir con cada una de estas etiquetas o categorías que nosotros vamos usando para el análisis. Entonces aparece el cálculo de no pobre de tiempo y pobre de tiempo, ¿sí? Y al mismo tiempo podemos cruzarlo con la pobreza de ingreso o no. Y fíjense que hay una cantidad de personas que son no pobres por ingreso, pero son pobres de tiempo, ¿sí? Que es un 12% prácticamente. ¿Qué es lo que decimos? Que esos son pobres ocultos. Es decir, hay personas que alcanzan a cubrir los ingresos, pero lo hacen sin tener tiempo, ¿sí? O sea, pueden perder ingresos, que fíjense que muchas veces surge esta cuestión del cuidado de los chicos, que en la mayoría el cuidado de niños está precarizado, el cuidado de ancianos también, son trabajos súper precarizados en los que las mujeres que ya están con una menor jornada, con menores salarios, debido a una desigualdad, dejan ese salario, que muchas veces las mujeres lo plantean como que sale de ellos ese salario, de ellas, y va generalmente a una cuidadora que rara vez, digamos, tiene condiciones óptimas laborales, ¿sí? Ahora, si metemos, si incluimos el tema de ser varón o mujer, detectamos que es mayor esa pobreza de tiempo en mujeres, ¿sí? Fíjense que acá hacemos una tabla cruzada en la que detectamos que hay un 13,13 en realidad de mujeres pobres de tiempo versus un 7,44 de varones pobres de tiempo. También es interesante ver qué constituye o no esa pobreza, siempre hay mucho más para estudiar. Y lo que hicimos después es un modelo, pero vamos a pasar acá que es más interesante, un modelo que contemplaba varias variables. Porque cuando uno, lo que hacemos de esta manera es una especie de análisis bidimensional, ¿no? Y no podemos meter otras cuestiones dentro del análisis. Entonces pensamos en vincularlo, en la pobreza de tiempo, de ingreso. Esperen que mi perro está, ven acá. Está on fire mi perro. Bueno, hay alguien tocando un saxofón o algo y bueno, se ve que no le copa.
Y entonces lo que hicimos fue contemplar un modelo en el que aparecían varias variables, ¿sí? Y hicimos jugar el tema de el ingreso, hicimos jugar el tema de el nivel educativo, de alguna manera, ¿sí? Que también podemos cuestionar lo que es tener o no educación y caemos en lo que es el sistema formal, ¿sí? O sea que la idea un poco de lo que está medido se asocia a una idea de capacidad o de acceso vinculado a un sistema formal en el que uno completó o no algún tipo de nivel y, bueno, esa es la forma que oficialmente los organismos de estadística oficiales, nacional e internacionalmente, plantean la idea de algún nivel de conocimiento. Bueno, entonces fíjense que acá hay algo interesante. Nosotros planteamos un modelo que se llama modelo Logit, que lo que evalúa son chances, y la variable que se analiza es la chance de ser pobre de tiempo, ¿sí? De acuerdo, por ejemplo, vamos a leer este primero, lo vamos a leer despacio porque es complejo, la chance de ser pobre de tiempo para el nivel secundario incompleto o menos es casi 3 veces mayor para las mujeres que para los varones. Es decir, analicemos la pobreza de tiempo contemplando el nivel educativo, ¿sí? Entonces vamos a ver esta relación varón-mujer dentro de cada nivel. Se ve un poco en esta tabla, fíjense que cuando tenemos secundario incompleto o menos, hay un 4% de varones pobres de tiempo versus un 11%, o sea, son 3 veces más pobres de tiempo las mujeres cuando tenemos el secundario incompleto, ¿sí? Vamos al secundario completo, las mujeres siguen siendo más, tenemos un 13% versus un 10%, lo que en las razones de Ott sería que la chance de ser pobre de tiempo para el nivel secundario completo, universitario incompleto, y universitario completo, no sé por qué dice, es 22% mayor para las mujeres con respecto a los varones, ¿sí? Este 22% sería la diferencia que tenemos entre ese 13 y 11. ¿Ustedes ven mi flechita si yo señalo? Este 13 y este 11. Si estamos haciendo esta comparación, 4 versus 11, 13 versus, 10 versus 13, y por último esta, que es lo más interesante. Si vamos al nivel universitario, se vuelve a despegar esta diferencia. O sea, no hay una idea, sobre todo de este paradigma tan econométrico como de aumento, ¿viste? Esta linealidad, a mayor nivel educativo, mayor tal cosa, ¿no? Y cuando nosotros contemplamos varias variables, que no nos quedamos en una tabla cruzada, sino que hacemos un análisis multidimensional, por más que ya sean más de dos, ya estamos hablando de multidimensionalidad, descubrimos esto último. La chance de ser pobre de tiempo para el nivel universitario completo es 72% mayor para las mujeres con respecto a los varones, ¿sí? Entonces vuelve a haber un aumento, y ahí ¿cuál es la duda? ¿Más trabajo? ¿Qué van a hacer las mujeres más pobres de tiempo? ¿Más educación? ¿Un nivel alcanzado más grande? O sea, con este paradigma que siempre nos planteamos cuando dicen, no, más trabajo y más educación soluciona todo. Y no podemos pensar qué trabajo, qué jornadas, qué paradigma tenemos dentro de la educación, que las mujeres siguen teniendo menores jornadas, que siguen teniendo la mayor carga de trabajo no remunerado. O sea, cómo salir de las respuestas más simples que generalmente vienen desde una perspectiva neoclásica, en la que no se cuestiona, por ejemplo, la longitud de la jornada laboral, la distribución de las tareas, entrar en esta idea de, bueno, vamos a debatir, ¿remuneramos esto o no lo remuneramos? Y acá traigo un párrafo de un libro, que es este que le digo que se llama, bueno, después se los paso, como Economía en el Margen, o algo por el estilo, que es un libro de los 90. Y lo dejo en inglés a propósito, porque a mí me gusta como encontrar que muchas veces, como también pasa también en la literatura, muchos de los cuestionamientos del sistema más interesantes vienen a veces desde de la misma cuna del sistema, ¿no? Y esto está en inglés, ¿no? Y un poco dice que habla de esto de la feminista usando acerca del uso de los datos, las investigadoras feministas que de golpe pueden, fíjense, dice, feminist researchers will certainly be able to use this data. They can also be used to support anti-feminist initiative. Perdón mi inglés, no es tan terrible como el de Macri igual, o el de Cavallo. ¿Qué pasa? Cuando empezamos a generar datos, puede que ciertos datos sean usados en contra nuestro, en contra de la iniciativa feminista, y justamente esto es lo que planteábamos al principio del feminismo domesticado, la economía con perspectiva de género. Y entonces habla de que justamente en un congreso, fíjense que dice, Estadística Canadá es uno de los organismos de estadística que es como si fuera el INDEC de Canadá, que es muy progresista,
dice que en algún momento, si nosotros, y esto lo dice esta persona que intervino, dice, si sumás el trabajo dentro del hogar, las economías del hogar y del mercado, dice propiamente esta persona, hacen desaparecer el ciclo económico. Entonces, de alguna manera, ¿cuándo se puso de moda medir el trabajo no remunerado? ¿Cómo cambiaba la medición de los PBI cuando empezaba a jugar el trabajo que realizan las mujeres? ¿No será que en el momento que nos empezaron a dar plata para calcularlo, empezaba a ser funcional para tapar algunas cuestiones del mercado? Bueno, entonces siempre hay como que estar atenta, ¿sí? Eso es lo que digo. No digo que no sea válido, digo que después no sea usado en contra de nuestras mismas ideas. Y un poco para cerrar, en este planteo que hace la economía neoliberal, y este es el libro que se usa en un montón de carreras de economía, además yo he dado clases con este libro en un momento que di econometría, yo en la licenciatura en estadística, se plantea que hay una objetividad y hay una cosa que, hay todos unos datos que son una información que es extracientífica. Entonces traje un problema, un ejemplo, de un modelo que fíjense que nada más y nada menos dice, en un artículo extraordinario, el premio Nobel Gary Becker, o sea que estamos hablando de lo que el paradigma científico le dio un Nobel, postuló un marco de maximización de la utilidad para describir la participación de una persona en un acto delictivo. Ahora fijémonos que estamos hablando de la idea de un rendimiento al cometer un delito, ¿sí? Y el costo de oportunidad de un delito que evita que el delincuente desarrolle otras actividades. Esta es la idea de la economía clásica. O sea, uno se para como individuo, no hay una sociedad, hace un razonamiento objetivo en el que dice, che, voy a robar ahí o me voy a trabajar allá porque lo único que hago son cuentas, ¿sí? No hay una sociedad, todos los individuos en la misma situación deberían decidir de la misma manera, ¿no? Hago una introducción con este, después hay uno que tiene que ver con el tema de género, ¿no? Pero este me parecía tan terrible. Dice, bajo supuestos generales es posible deducir una ecuación que describe el tiempo invertido en una actividad delictiva en función de diversos factores, ¿sí? Ya encontramos una cuestión de que esto va a ser un modelo de regresión lineal, hay una linealidad, ¿sí? O sea, las horas invertidas en actividad delictiva en función, porque aparte uno se acostumbra tanto a los modelos de regresión, por lo menos en mi caso, que no se da cuenta que incluso es una forma, es un paradigma de ver el mundo, la linealidad o la función cuadrática, estoy dándole un modelo al mundo, que puede parecer matemático a simple vista, pero no deja de haber una decisión subjetiva de otorgarle esa forma a esta relación que yo estoy estudiando, ¿no? En función del salario, por cada hora invertida en la actividad delictiva, le pone comillas, salario por hora en un empleo legal, sin comillas, otro ingreso que no provenga ni de delincuencia en el empleo, si tiene algún tipo de propiedad, no sé, probabilidad de ser atrapado, que me encantaría ver cómo se mide eso, probabilidad de ser declarado culpable, pena prevista si es declarado culpable. Entonces, en realidad, y la edad, uno a la hora de robar se sienta y dice, ¿qué edad tengo? ¿Voy a ir preso o no voy a ir preso? Que viste que también eso parece. Esto es la teoría de la mano dura. La teoría de la mano dura llevada a un manual que habla de que hay una objetividad y que todo lo que es extracientífico es la sociedad, cómo se calculan esas penas, bajo qué sistema de leyes, qué sistema carcelario, porque acá no habla de un sistema carcelario que sea catastrófico o que reforme, no, reforme me parece horrible, o que colabore en reincorporar una sociedad que en realidad originalmente marginó a una persona, ¿sí? En muchos de los casos en los que se dedica a una actividad delictiva, ¿no? Y en general también influyen otros factores en la decisión de la persona para participar en una actividad delictiva, ¿sí? Entonces hace una función, ¿sí? No obstante, la teoría económica o introspección puede emplearse para predecir el efecto que tendrá cada variable en una actividad electiva. Dice, esta es la base para un análisis econométrico de la actividad electiva de un individuo. Y cuando uno lo ve, y cuando uno da econometría, la idea es no meterse en nada social, en ningún tipo todo eso es todo subjetivo, llegaríamos a una forma en la que uno objetivamente delinque o no delinque. Y esto se da en un manual de econometría, ¿sí? Esto es los que dirían que nosotros, por ejemplo, estamos politizando la economía con un curso como este, nos dirían que esto no lo politiza, ¿sí? Y como lo dice bien Adorno, bajo la idea de una objetividad y una neutralidad, hay un pensamiento puramente político. Acá hay una teoría de la mano dura. Cuando uno va a los resultados, ¿sí? Acá, bueno, sigue, ¿no? Entonces termina diciendo que si uno lo deja más preso, dice, las elecciones de estas variables determinadas por la teoría económica o por las consideraciones acerca de los datos, ¿sí? Acá no aparece nadie, ¿viste? Dirigiendo las variables.
Factores no precisados, viste, un error aleatorio, viste, que queda al final, que es lo que no pudimos medir. Dice, puede agregarse al modelo variables de antecedentes familiares, como cantidad de hermanos. Fíjense lo que quiere agregar, ¿eh? Cantidad de hermanos, educación de los padres, ¿sí? Y eso va a el término de error. Que aún cuando intenta decir que hay cuestiones sociales, va al término de error porque son difíciles de medir, y las que elige medir, fíjense que son marcadamente peyorativas, ¿sí? Ah, claro, si una familia numerosa tiene más probabilidad de robar, si los padres no se educaron, tiene más probabilidad de robar. Esto se da en un manual de econometría. Y acá, por último, para indignarnos completamente, hay un ejemplo que habla de, estas son todas bases de datos que existen, que están disponibles en la red, ustedes las pueden bajar. Dice, la base de datos tal es similar a la base de datos utilizada por Sander y proviene de la encuesta general del Centro Nacional de Investigaciones de Opinión de Estados Unidos para un año, ¿no? Y se utilizan estos datos para estimar un modelo que explica el número total de hijos que tiene una mujer. Una pregunta interesante es, después de controlar otros factores observables, que ocurrió con las tasas de fertilidad, que en realidad está mal la traducción porque en español son las tasas de fecundidad, la palabra no es fertilidad, es una mala traducción. ¿Qué ha ocurrido con las tasas de fecundidad en teoría respecto al tiempo? Y los factores que se controlan son los años de educación, la edad, la raza, término que está en total discusión su utilización en la actualidad, este libro se sigue imprimiendo igual y esa variable sigue existiendo, la religión, la región del país donde vivía a la edad de 16 años y las condiciones de vida, ¿sí? Que me gustaría saber, cuando habla de condiciones de vida, ¿a qué se refiere? Y pone estimaciones. Una vez que lo estima, dice, bueno, da algunos resultados terribles, y termina diciendo, cuando estudia los datos de la tabla 13.1, una persona afirma que si todo lo demás permanece igual en la tabla, se espera que una mujer negra tenga un hijo más que una mujer que no es negra, y ¿está usted de acuerdo con esta afirmación? Bueno, estas son algunas consideraciones que son los que marcan ese paradigma, un ser humano que es egoísta, que no tiene a la hora de hacer esos razonamientos, una sociedad alrededor, una comunidad, desigualdades que son naturales, que no son modificables, que son estas que pretenden meter como variables, un interés netamente personal, o sea, yo voy a robar y bueno, esto me da tanto, lo otro. La libertad individual, ¿sí? Vamos al concepto de libertad individual indispensable, que no hay una lógica de que mi libertad depende de que yo hoy me compre esto, tiene que ver con que hay un país en el mundo donde hay un trabajo esclavo, no, eso a mí no me importa, yo hoy tengo la libertad de ir a comprar esto, mucho no me interesa cómo se hizo, ¿no? Existen individuos, en la realidad se construye la relación de individuos, aparece siempre la idea de individuos, la sociedad como agregado de individuos, toda la palabra que tiene que ver con comunidad, colectivo, todo eso puede casi pensarse como una cuestión equivalente a comunismo, esa es la realidad. Y cuando vamos a esta idea de libertad, es una libertad de mercado, o sea, yo puedo pasar bienes de un país a otro, pero no puede pasar una persona con la misma facilidad que pasa un bien de un país a otro, ¿no? Y cualquier restricción que uno piense para el mercado se lo piensa como una restricción de mi libertad individual, ¿sí? Y cualquier intento que uno piense de redistribución de ingresos, ni hablar de pensar en justicia social, va en contra de los supuestos éticos de esta libertad económica, ¿sí? Que legitima una ganancia y se pone a la eficiencia técnica de los resultados que el mercado diga, cuya conclusión es óptima, objetiva, en función de algunas variables, ¿sí? Bueno, este es un pequeño chiste de Tute, que dice que tengo que ganar tiempo para poder perderlo. Y ahora voy a volver a verles. A ver. Hola, ¿están ahí? Estamos. Bueno, espero que la clase les haya interesado, pero me gustaría un poco escucharlos a ver de qué cosas les generó, qué cosas por ahí un poco también de lo que estuvimos hablando, bueno, no sé si alguna cosa les indignó, o a mí este ejemplo del libro me parece más que enriquecedor porque hay, sobre todo para cuando nosotros damos este tipo de cursos, se plantea la idea que nosotros hacemos una visión política de la economía, como si esa visión que se plantea en ese ejercicio fuera neutra, objetiva y despolitizada. Entonces, de alguna manera, me gusta un poco que tengamos ahí en cuenta cuál es el contenido que se trabaja en los textos de economía, ¿no?
Por eso me gusta un poco cerrar con ese ejemplo. Bueno, pero me gustaría un poco escucharlo, si tiene alguna duda, algo que le haya interesado más, menos. Sí, hablen sin levantar la mano, hablen derecho. Bien. No, la cuestión es la siguiente, digo, por supuesto la presentación muy interesante, ha sido muy interesante. Te preguntaba, en una política de ingreso universal, digo, ¿cómo jugaría en esto que estábamos conversando? ¿O qué características tendría que tener esa propuesta de ingreso universal para colaborar en esto de no feminizar las tareas de cuidado? Es decir, ¿cómo debería jugar, digamos, a favor de resolver o por lo menos de avanzar en esta situación en donde no se reconoce el trabajo de las mujeres o estar abocadas fundamentalmente a las tareas de cuidado, como mayoritariamente? Bueno, es una pregunta sobre la que hay mucho debate, ahí sí yo también quiero opinar. Yo lo que pienso principalmente es que no hay que caer en darle un valor al trabajo no remunerado y que se nos pague eso, por ejemplo, a las mujeres. La idea de la renta debería estar separada de alguna manera y tratar de hacer una redistribución de las tareas, porque el riesgo que caemos ahí es que las mujeres sigamos teniendo esa carga de trabajo, que nos asignen un valor equivalente al trabajo doméstico que se hace un empleo que ya está mal remunerado y no se modifique el paradigma. Entonces, me parece que está bueno porque el feminismo sirve para introducir la idea de una renta, pero no tiene que ir de la mano con decir, bueno, entonces pagamos el trabajo no remunerado y listo, porque seguimos como reproduciendo una desigualdad. Igual yo, lo único que puedo, digamos, como aportar desde mi lugar es que para mí hay que ir a la distribución de tareas, ¿sí? Hay que ir a la distribución de tareas, y ahí, por ejemplo, cuando yo tengo una cosa que yo a veces pienso, es que es un poco fundamentalista, pero lo pongo un poco como para jugar con el debate. Cuando Amaya Pérez Orozco dice que nadie limpió su casa, yo de alguna manera tengo esa filosofía totalmente fundamentalista, nunca digo que esté bien, de que mi casa hasta ahora la limpio yo. Porque me da una idea de que cada uno tiene como que tener un rol, digamos que es su trabajo, que lo que uno limpia, lo que uno dentro de su hogar genera, se tiene que hacer cargo cada uno, ¿no? Es una idea bastante fundamentalista, ¿sí? Pero a lo que voy es que me refiero a que hay que hacer una distribución de esas tareas, que tiene que haber una idea de que son una tarea de todo el hogar. Ahora pasó, por ejemplo, con la pandemia, que se empezaron a evaluar cómo se distribuía esa tarea dentro del hogar y aparecían los hombres y los chicos participando de otra manera dentro del hogar, ¿no? Como que al estar ahí encerrados tomaron conciencia, digamos, de esa tarea, pareciera, y empezó a haber como una redistribución. Bueno, fruto de que no salían a trabajar para el mercado, probablemente, pero bueno, son oportunidades para mí para redistribuir. Y la idea de la renta tiene que estar un poco, para mí, está buena, pero tendríamos que tratar de que no se caiga en que un complemento de esa renta fuera mayor para las mujeres porque hacen el trabajo no remunerado, porque terminaríamos generando lo que yo pienso es como un mercado en el que decimos, bueno, a otro mercado más al que le ponemos valor. Para mí hay que ir por la redistribución de las tareas, que esas tareas sean como parejas para todo, o que haya por lo menos una libertad, el elegirlo, un deseo, decir, bueno, yo la verdad que me quiero quedar acá porque siempre surge la idea de la economía feminista que nosotros queremos que las mujeres ustedes no quieren que las mujeres, no, si alguien quiere limpiar, bienvenido sea, pero rara vez nos damos cuenta que no hubo un momento de elección en eso, sino que pensamos que elegimos y lo terminamos haciendo. Pero bueno, yo desde mi lugar, desde el ver los datos y desde la generación de indicadores, que es mi rol así más de estadística, pienso que no hay que monetizar esa pérdida de tiempo, hay que ir a la redistribución de tareas y trabajar el tema de la renta, pero no metiendo una cosa atándola a la otra, porque ahí me parece que puede haber algo que nos pueda en contra. Alguien más había levantado la mano. No sé, Pedro, si te querías decir algo más o menos iba por ahí. No, está claro, no, justamente era por si había, digamos, alguna idea de qué cosas debería tener como, digamos, aditamentos de esa política de ingreso universal que tratara de no generar esto que vos decís, justamente. Sí, probablemente en la encuesta de uso de tiempo haya como una lógica de medición que pueda ayudar a contemplar, digamos, cómo podía estar generada esta renta, es decir, lo que es un tiempo de ocio, porque al fin y al cabo también hay que pensarlo como que hay que repensar la idea de una vida como que uno no vive para trabajar, sino que tendría que haber el trabajo debería ser como una parte y un tiempo de ocio que nos permita
tener nuestra vida, realmente. Entonces, de alguna manera puede haber elementos en la encuesta de uso de tiempo que nos permitan pensar cómo podemos construir algún tipo de forma de asignación de esa renta. Pero creo que hay que estar atentos en que no se convierta el trabajo no remunerado en una trampa que nos termine dejando a las mujeres haciendo ese trabajo. Igual de la renta no soy experta tampoco en las teorías, en la forma de generarla, así que es mi aporte. Correcto. Está claro. ¿Alguien más había levantado la mano? Pueden hablar sin levantar la mano igual, ¿eh? Se mutean y hablan. ¿No? ¿No tienen comentarios? Bueno. Yo pensaba, ay, no sé si me escucho 2 veces o habló alguien al mismo tiempo. Dale. Bueno, primero, Lucía, me interesó mucho la cuestión esta de pensar todo el tiempo los instrumentos, cómo cambiarlos. Yo vengo de la historia, después traicioné, digamos, a la causa y me fui para la economía, pero esta cuestión de desconfiar de las fuentes, digamos, bueno, desconfiar de los censos, desconfiar de un montón de cosas. Y lo veía en esa misma línea a lo que vos planteabas de, bueno, desconfiar de ciertos instrumentos o intentar plantearlos de otra forma. Y pensaba, estuve en un seminario que se habló mucho era género y trabajo, y sí, pensaba en esto de, bueno, para adelante podemos pensar esto de, bueno, redistribuir las tareas, pero se había puesto de ejemplo con la cuestión del trabajo de cuidado, lo que sucedía cuando habían juicios para que, digamos, una pareja que se separaba, en donde la mujer había hecho todo el trabajo de cuidado y el hombre no, le diera alguna retribución monetaria por eso. Entonces el tema era cómo calcularlo. Entonces la profesora en ese momento daba el ejemplo, bueno, en un caso determinado, la mujer había dejado una carrera, creo, universitaria, entonces se tomó como referencia el sueldo que hubiera percibido de seguir con sus actividades para el mercado. Entonces dice, bueno, esto significa, decía ella, para poner el ejemplo, que la torta que hago yo, que trabajo en CONICET, vale más que la que hacía mi abuela, que no trabajaba, digamos, para el mercado, digamos, como que ponía otro valor, porque hubiera tenido la posibilidad de hacer otro tipo de actividades por su nivel de educación, un valor superior a las mujeres que no hubieran tenido esa posibilidad. entonces nos habíamos quedado con dice, bueno, se están intentando estimaciones, dice, pero todas están mal. Y me quedé pensando en esto, bueno, ¿cómo estimar, digamos, cuando algo ya pasó? Bueno, ya las tareas habían estado distribuidas mal, ahora hay que pensar cómo traducir eso en una compensación que sí, en este caso tiene que ser monetaria. Es que, mira, eso es, hay una parte que nos hace competencia de los estadísticos, que es lo que se llama el cálculo actuarial. Lo que vos estás planteando, por ejemplo, yo hice mucho tiempo, mientras estudiaba, fui secretaria de un instituto jurídico. Y me metía, viste, un poco a opinar de esas cuestiones, y en los cálculos actuariales, por ejemplo, estaba el valor de un padre que había muerto en un accidente laboral. Yo pienso que se pueden hacer aproximaciones, no tiene precio. O sea, el punto que yo pienso, está bien, no sé si, yo soy, acá me doy el lujo de, de pensarlo, habría que ver qué estimación uno hace, pero cuando vos no tuviste esa oportunidad, cuando vos no pudiste estudiar, bueno, no sé si se puede darle, porque es como, son como generar mercados, monetizarlo de alguna manera. Está bien, la compensación que hoy da la justicia es un valor. Ahora, si vos pensás, yo me acuerdo que había estimado la vida de un panadero, que a la familia le van a dar $500,000 porque se murió el padre, ¿qué compensación es válida? No sé, a mí me cuesta un poco meterme en ese rol de lo actuarial porque me parece que es una aproximación que encuentra, digamos, de una compensación económica que yo no la encuentro, digamos, va a ser una aproximación, va a ser una ecuación de esta que estamos viendo en los libros, en la que, y un panadero va a valer menos que un contador, ¿eh? ¿Por qué? Porque hubiera generado menos ingreso. Entonces, esas ecuaciones responden a la economía neoliberal. Un panadero va a valer menos que un contador. Y qué sé yo, como padre, el panadero capaz que era genial y el contador no existió nunca y que se muera no cambió nada en la vida de los chicos.
no sé, le dejo el trabajo a los que lo tienen que calcular y me doy el lujo de decir que para mí no tiene precio. Sí, igual, sí, por eso, ninguna compensación económica va a reemplazar al padre, en ningún caso, sea un padre Y en la ecuación vas a hacer un ausente. juicio a la luz de la economía neoliberal. Vas a decir que valía más un tipo que producía más. Lo mismo cuando una madre, le van a dar más a una madre que no terminó el doctorado que una madre que salió a coser todos los días. Entonces en esa ecuación siempre va a jugar algo que, que responde a este paradigma. No sé si no habría que pensar cómo medirlo de otra manera. No sé si habría que pensar, no lo sé, pero no me parece que eso responde a los paradigmas. Lo actuarial responde a esos paradigmas. Habría que cuestionar todos los sumandos de esa ecuación de alguna manera, porque te va a dar que el panadero vale mucho menos que el contador y yo no estoy segura de que sea así. Pero la entiendo la pregunta, nada más que yo no lo tengo que calcular y me doy el lujo de responderte tan poéticamente. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta, alguna intervención? No tienen que preguntar, pueden intervenir, contar algo. Si no, vamos dejando acá si nadie quiere intervenir. ¿Qué tal? María del Valle. ¿Qué tal? Yo soy una defensora de que sea trabajo fuera del hogar o dentro del hogar, es un 50 y 50. No sé, yo soy una defensora de eso. Pasa que estarías marcando, o sea, yo conozco parejas en las que el hombre quiere hacer la tarea del hogar. Y, por ejemplo, una amiga mía, investigadora del CONICET, fantástico, él quiere hacer toda la tarea del hogar y ella hace todo el trabajo para afuera. Sería siempre imponer un modelo, lo que vos decís. Está bien, yo entiendo, pero es como que, y si a alguien no le gusta y la pareja lo acuerda y es el deseo de los dos, es como que es un tema, digamos. Yo creo que hay que distribuir ciertas tareas, ahí en el trabajo dentro del hogar apunto a que se distribuyan, pero también estoy siendo un poco arbitraria, porque podría haber una distribución que no sea, esa es la que yo encuentro para mí. Yo pienso que como a cada uno de su trabajo no remunerado debería como hacerse cierto cargo y distribuirlo. Pero después hay esquemas que no responden a eso, entonces de alguna manera, viste, como decíamos, bueno, no obligamos a las mujeres a hacer el trabajo del hogar, y tampoco podemos obligar a alguien que con su pareja decidió a realizar todo el trabajo del hogar a que lo compartiera. No lo sé. Creo que en realidad hay que ir hacia esquemas que permitan una distribución que, a ver, porque la idea es así, la economía clásica dice, bueno, arréglense adentro del hogar, a mí no me importa, mientras yo tenga todo listo, mi fuerza de trabajo, o sea, a mí me importa lo que está para afuera. Entonces ahí seguro van a hacer unas ecuaciones en las que, bueno, si la mujer gana más va a salir la mujer, si el hombre gana más va a salir el hombre, generalmente pasa eso, entonces la mujer queda restringida, y entonces no es esa elección racional, sin influencia del cultural. La idea es que el esquema que uno plantee condicione lo menos posible el mercado a esa decisión. Es decir, que en algún momento yo me pueda sentar y, bueno, che, ganamos lo mismo, a ver, ¿a vos qué te gusta hacer? Y a mí me gusta, soy varón, pero me gusta quedarme acá cuidando de los pibes. Bueno, te quedás y yo me voy a trabajar. Entonces la idea es que haya una posibilidad de elegir ligada al deseo, y entonces uno pueda, de alguna manera, hacer la vida que más le guste. O sea, decir, bueno, yo quiero trabajar, yo no. Después hay elecciones personales, yo tengo alguna cuestión así, que también puede ser un poco fundamentalista y religioso, esto de pensar que cada uno lo que ensucia lo limpia, yo pongo también en cuestión esa forma de ver lo mía y puede cambiar en el tiempo. Pero la idea de este esquema sería que vayamos permitiendo, de alguna manera, el sistema no condiciona que la mujer se tenga que quedar a trabajar, no, puede ser una elección, y puede haber mujeres que igual quieran seguir en la casa y sea una elección real. Pasa que el problema es que estamos tan condicionados que no podemos descubrir muy bien cuándo es una decisión nuestra o una elección nuestra y cuándo está condicionada por el mercado. También algo que me llama mucho a mí la atención es que, bueno, al menos en el contexto en donde yo vivo, la persona que sale a trabajar recibe
beneficios y puede acceder también a un seguro social y también eventualmente podrá jubilarse. Pero la persona que decide quedarse en el hogar no va a recibir esos beneficios. Me imagino que de alguna forma debería poder también garantizarse porque es un trabajo bastante, la casa, el hogar es un trabajo, entonces debería también garantizarse esos derechos también que accede a la persona que sale afuera, ¿no? Pero no creo que eso tampoco, bueno, al menos acá no se conversa mucho sobre que la persona que se quede también eventualmente necesita jubilarse, no es algo que ¿hasta cuándo? O sea, hasta... Bueno, acá hubo una posibilidad, que bueno, en Argentina se les llamó, como vemos, estamos encerrados en este paradigma, se terminó llamando la jubilación de las amas de casa, ¿sí? Digamos, no se pensó en el trabajo no remunerado, y cuando se dio esta posibilidad, se decía que se le daba una jubilación a personas que no habían hecho nada, ¿sí? Entonces, hubo una inclusión previsional, digamos, un plan de inclusión previsional que contempló esto en Argentina, que claramente fue bastante criticado con esta idea de darle ingreso a personas que no hicieron nada. Entonces, bueno, un poco a veces las políticas van como por delante de ciertos paradigmas, y bueno, yo considero que esa fue una política muy apropiada, en la que, bueno, porque aparte hay todo un cuestionamiento, y ahí entramos en el sistema previsional, que es un tema interesante, en el que yo, digamos, a veces, yo trabajo en CONICET proyecciones de población en realidad, y entonces muchas veces estoy haciendo análisis vinculado a ese tema, qué es lo que recarga o no un cierto sistema. Entonces, bueno, siempre se piensa en el aumento de la esperanza de vida, en incluir las mujeres, pero nunca se piensa en el porcentaje de informalidad que tenemos, por ejemplo, en los países de América Latina, que es altísimo. Entonces se pone el debate en la esperanza de vida, se pone el debate en otros lugares para correrlo del foco de los altísimos niveles de precarización que hay. Lo que planteas vos, Carolina, es esencial, y realmente la idea de llamarlo trabajo va en esa línea, ¿sí? Y también de vuelta a una cuestión de un cambio cultural que tiene que darse para que se entienda que quienes accedieron a ese plan de inclusión previsional son personas que hicieron todo el trabajo no remunerado toda su vida, y muchas veces personas que no tuvieron aportes y que trabajaron mucho. Entonces, bueno, hay todo un paradigma ahí en el que cuesta romper, que también es neoliberal, esta idea de pensar de darle plata a alguien que no hizo nada, ¿sí? El no hacer nada, o el no tener acceso a una cobertura previsional. Pero bueno, acá hubo un caso de eso, digamos, tuvimos eso, y me parece que habría que ir ampliándolo en esa línea, y la idea de llamarle trabajo no remunerado va en esa línea, ¿sí? En recibir un aporte. Obvio que ahí caemos en el tema de monetizar, de cuánto, y ahí habría que discutirlo un poco. Pero bueno, siempre habría que ver, de ver, digamos, monetizarlo con el mejor valor las veces que sea necesario monetizarlo, y no monetizarlo todas las veces que podamos. Me parece que hay que hacer ahí un tipo de negocio en eso, con la palabra negocio, pero pues bueno, cuando es un beneficio, ¿cómo? Pero pelear con qué valor nos van a dar esa jubilación, pero después no entregarlo como un porcentaje del PBI que tape el ciclo económico cuando hay un problema económico, digamos. Está claro, digo, lo previsional es importante, pero también las políticas que se llevan adelante, como licencias parentales, esta discusión que se da por sectores en la economía, etcétera, digo, licencia para padres, en el caso del nacimiento de los hijos o hijas, o el tema de los cuidados, digo, que el Estado prevé instituciones para el cuidado de niños y niñas desde los primeros meses de vida, la doble escolaridad, es decir, hay una cantidad de otras medidas importantes, digo, para que justamente no haya esa situación esa de recarga, tal cual. cuidado. Sí, que en eso coincido. Me parece que cuando ponemos el foco en esto, las empresas deberían, ya que tienen a las personas trabajando ahí, tener un espacio de cuidado en el que los trabajadores puedan dejar a sus hijos, estar cerca, que no recaigan mujeres que se tengan que quedar, en tener jornadas quizás de 6 horas para compatibilizar mejor con el cuidado. Pero los espacios de cuidado me parece que son esenciales, como está dando ahora que hay cooperativas de cuidado, que también el cuidado se piense como una cuestión que es de toda la sociedad, no solamente de los padres de esos chicos, sino una cuestión que es colaborativa, que es cooperativa entre todos. Y bueno, obviamente siempre es el Estado el que puede empezar dando el primer paso, creando esos espacios de cuidado, pero ir sobre todo al sector privado,
que tiene que hacerse cargo de esos espacios de cuidado y no dejarlo como una cosa, no, a mí no me importa hacia dentro del hogar, vos tenés que llegar acá a esta hora y no me importa cómo vas a generar, entre comillas, un nuevo trabajador que después va a venir a mi fábrica, a mí no me importa y no me importa cómo estás acá. Y sí, me parece que ahí sí son claves esos espacios de cuidado que vos planteás. Y también, que eso lo he escuchado en los congresos de cuidado y todo, que una cuestión de incorporar a los hombres en esas licencias, que muchas veces, por ejemplo, las licencias por paternidad o son más cortas, o no se las toman, o se genera vos para qué te la vas a tomar. Bueno, empezar, si nosotros también queremos que se hagan cargo de determinadas tareas, dándole también los mismos beneficios, entre comillas, aunque arrancamos un poco prácticas, pero digamos, a ver, hacete cargo de ese momento. Las licencias sean también largas para los padres, ¿no? Que sean 10 días para un padre y 5 meses para una mujer, digamos, un poco empezar, o también que puedan decidir cómo tomarlas, quiénes las toman, que empiece a jugar otro sistema en el que el cuidado aparezca más preponderante en la organización de la vida. Sí, lo que pasa es que la visión neoclásica siempre es gasto, digamos, todo esto, y bueno, es lo que ocurre en el análisis de las políticas y cómo implementarlas. Claro, sí, se ve desde perspectiva de gasto, ¿no? También, por ejemplo, uno siempre se plantea esta idea de las 8 horas de trabajo y siempre se decía, no, pero no funcionó, nosotros en algún momento lo planteamos y a una persona, una funcionaria nos dice, no, pero eso no funcionó, las 6 horas, bueno, pero ¿qué 6 horas? ¿Con qué contexto? No es arrancar a aplicar 6 horas, ¿en qué país se aplicó? Qué sé yo, me parece que también es cuestionar un poco eso. Y quizás hay no enfocarlo del tema de la eficacia, pero sí una fuerza de trabajo que está en mejores condiciones, que tiene otro grado de productividad, valorar que las personas que vamos a trabajar estemos en otras condiciones, quizás con una mejor jornada, con un sistema de cuidado, incluso no sea necesario, no se lo vea como un gasto, si incluso pueda hasta beneficiarlo, pero ahí también es entrar a jugar un poco con la lógica de ello, que tiene todo que generar más dinero para que sea algo válido, digamos, ¿no? Que sería importante que los trabajadores vean mejor y punto. No, digamos, como que, bueno, van a estar mejor, van a ser más productivos, entonces tendríamos que tener la misma lógica. Complejo. Me quedé pensando en esto de que socialmente se decía sobre la jubilación de amas de casa, de que le daban dinero a aquellas personas que no habían hecho nada. Y bueno, como que preexiste el egoísmo, como hablábamos en la clase anterior. ¿Cuántas generaciones de profesionales que sí aportan al resultado del PBI fueron sostenidas gracias a que hubo personas que no hacían nada, que colaboraron para que su desarrollo sea el que es en la actualidad y es el que produce y el que sostiene? Y bueno, eso, me quedé pensando. Y con respecto a lo de los lugares para que cuiden, digamos, de crianza y acompañamiento, no sé si es el mejor ejemplo, pero por ejemplo en Francia las empresas más grandes tienen guarderías y las mujeres, o sea, conozco algunas personas que, o sea, pueden acceder a cargos siendo madres de familia y pueden, o sea, pero es como que hay todo un entorno social que acompaña. O sea, hay un montón de cosas, bueno, por algo no tienen 400 años más de historia Sí. cultural que nosotros, pero, o sea, nos falta mucho como sociedad para que lo que nosotros estamos viendo acá lo puedan ver otras personas y sean personas que puedan colaborar en la construcción de un mundo distinto. Sí, hay varias cosas ahí que decir, que una no voy a decir quién fue porque esto va a quedar grabado, pero una vez en una ocasión alguien que puede llegar a ser un formador, un educador, cuando hablamos de trabajo reproductivo, dice, pero yo a mi mujer no la quiero solamente para reproducir hijos. O sea, es lo que le vino a la mente con trabajo reproductivo a una persona que tendría que decirte el currículum de esa persona para que digas, estamos en problemas, digamos. Pensó que era reproducirse, ¿eh? Ahí fue derecho a eso, le faltaba nada más decir que se refería al acto sexual y ya estaba, digamos, terrible. Pero bueno, no había punto de discusión. Con respecto a eso, bueno, sí, nos falta bastante porque hay que romper con esta idea que el capitalismo dice que somos egoístas y de alguna manera no hay opción porque somos egoístas. Entonces ahí
es como que siempre, bueno, entonces, o cualquier otra opción que es colaborativa, no, porque nosotros somos así, y como dice Sarah Ahmed, que a mí me gusta mucho esa filósofa, es el único sistema que se sostiene porque no hay opción. Se dice, bueno, pero no hay opción. Y si no, sos comunista. Y bueno, pero sí, no hay opción. Y a mí me gusta mucho la propuesta de esta autora que se llama Sarah Ahmed, tiene 2 libros, uno que es una crítica a lo que es el concepto de felicidad instalado por el capitalismo, y bueno, sería mucho las cuestiones que nosotros estamos trabajando. Y otra cuestión que me gusta, esto que mencionaste de Francia, que también yo vi cuando les mencioné ese libro de Estados Unidos, Francia tiene algunos paradigmas en lo laboral. Por ejemplo, si bien fue uno de los casos más terribles, yo me acuerdo que Telecom tuvo un juicio muy grande en el que había establecido en un momento, yo creo que eran los 90, unos turnos rotativos donde terminaban los empleados locos y hubo una ola de suicidio, incluso entre los trabajadores de Telecom. Pero al mismo tiempo fue uno de los países que condenó a Telecom por eso. Entonces a veces se da esta complejidad que a mí no me gusta, ¿viste? Cuando dicen, no, nos tenemos que parecer a tal país, o ya metemos al país en una casilla así, ¿viste? Quiero ser Noruega, ¿viste? Quiero ser Finlandia. Aparecen esas etiquetas de países en los que no nos permiten ver la complejidad de esos países. Bueno, y ese juicio fue un juicio que fue bastante paradigmático en lo que es el derecho laboral, en que se puso como responsable de eso a los directivos de ese momento de Telecom. Entonces, también puede que esos países, los que uno los ve de alguna manera del primer mundo, con algunas cuestiones, salgan algunas soluciones interesantes. Por ejemplo, el que colaboren con los espacios de cuidado, bueno, quizás lo encontraron porque no les quedaba otra, pero uno puede tomar soluciones. Creo que no hay que ser tan, digamos, esto de caer en la misma estrategia de ellos, que rotulamos todo, varones, mujeres, hogar monoparental, sino poder abrirlo y también, como vos decís, de algunos lugares que uno no espera pueden aparecer ciertas soluciones o ciertas políticas que son avanzadas. Entonces, bueno, Francia, que últimamente no tiene los gobiernos más progresistas, puede tener en ese punto algún avance, ¿no? Pero siempre con el cuidado de que, valga la palabra de cuidado, de que esas políticas no terminen siempre adhiriendo a sostener un sistema que se basa en la desigualdad, ¿sí? Porque siempre hay que ver después sobre qué se basa eso, quiénes manejan esas guarderías, y yo no pongo ahora, para poder decir una barbaridad, ¿no? Si no fuera que después yo precarizo a los trabajadores de las guarderías, que son en su mayoría migrantes, bueno, siempre ver cómo el esquema se va reacomodando para, a medida que uno va haciendo algún tipo de lucha, seguir alimentando y sosteniendo el capitalismo. También puede ser que esas guarderías, un padre trabajador pueda llevar a sus hijos, que no sea únicamente como un sostén de las madres, como que sea un espacio para padres también, que los padres, claro, una manera también de compartir, sí, claro. Son puestos jerárquicos, hay que ver qué se piensa de un obrero, ¿sí? De un obrero, digamos, cómo son esas guarderías distintas o no. Bueno, entonces, obvio que hay mucho para ir avanzando. Yo creo que igual la clave siempre es como un poco lo primero, ir tomando conciencia de este trabajo no remunerado, y bueno, después hay para problematizarlo un montón de material, pero el primer avance sería que empecemos como a tomar un poco conciencia. A mí me pasaron ambientes en los que uno espera que esa discusión esté dada, que no está dada. La persona que me dijo el trabajo reproductivo era una persona del ambiente universitario, o me ha pasado hablar con personas que dicen, no, pues yo me quiero quedar cuidando, nadie, el feminismo no va a sacarte de tu casa y meterte en una empresa, te podés quedar cuidando. La idea es que haya una posibilidad. Hay muchas mujeres que no pueden elegir quedarse cuidando. Entonces, viste que aparte aparece lo individual, la respuesta es, pero yo pude hacer esto, y bueno, pero hay mujeres que no, y va a lo colectivo la idea de este planteo, ¿no? Para salir un poco más allá, yo no tengo hijos, no deberían estar preocupándome por el tema de cuidado, ¿por qué estoy hablando de esto, digamos? Entonces, no es así, pensar las cuestiones que, digamos, son comunes a una sociedad, ¿no? A mí de esto me hace un poco ruido el tema de cómo es lógico que las empresas proporcionen esos espacios, pero también cómo seguimos llevando las familias a entornos que no son familiares. Es como que a la vez siento que a su vez aún más nos estamos perdiendo del concepto de familia, y no sé si es muy bueno en el fondo. Para mí lo ideal sería que cada uno pueda llegar a tener un trabajo que no requiera tantas horas, y en el reparto poder ocuparse, porque si no es seguir metiendo a la familia como que toda la familia metida en la empresa. Es como que el problema mental. Por eso yo te decía, para mí la jornada reducida es la clave. Yo voy por la jornada reducida. Eso sería para mí. Y otra cosa del tema de
¿cómo se llama? De las casas particulares, me parece que ahora estaba el aporte a través de autónomos, que si bien no era ya una cuestión que todo se le va a pagar gratis a esas personas, sino como una cuestión de un aporte autónomo para aquellas personas que criticaron que se le había regalado la plata, bueno, ahora es como un aporte mensual que esas personas van a tener que hacer, como para darle sí, legitimarlo, legitimar el aporte socialmente, de alguna manera. Mira, yo en realidad pienso como vos, porque de muchas formas sería como seguir garantizando la producción, por lo cual yo creo que igual es como poder pensar, para mí la jornada reducida, yo lo sigo sosteniendo, para mí esa locura de 8 horas, yo creo que si uno va a una empresa esta que está en 9 horas, hay 3 horas que la persona ni siquiera produce, que está ahí haciendo tiempo, digamos, pero es una manera también de marcar el poder que tiene el mercado sobre nuestras vidas esa jornada, por eso yo pienso que un elemento esencial es la disminución de la jornada. Después de toda esa jornada hay posibilidades, quizás esa utilización del espacio de cuidado sea menor, que es verdad, no es la óptima, que un chico esté en una guardería, que uno podría pensar algunos, pero ahí tiene que empezar, tendría que haber un sistema que nos permita que esas elecciones sean más fruto del deseo, qué sé yo, que podamos compartir el trabajo o no, y ahí sí aparecen esquemas como yo leía un libro de un noruego que relata toda su vida, muy conocido el libro, y ellos, qué sé yo, el primer año la mujer no trabajaba, el segundo él tampoco, hubiera ese tipo de esquemas. Pasa que cuando uno empieza a plantear esto, te dice, pero nosotros no somos Noruega, y empieza todo ese tipo de cuestiones, que bueno, tomo ese ejemplo porque conozco. Pero yo adhiero a eso, o sea, como que hay que poner, porque aparte fíjense que en lo que plantea Guillo en economía política, y cuando él trabaja en el ambiente, es esta idea de crecimiento, por lo cual tendríamos que tender en general a producir un poco menos, se necesitarían generar menores jornadas, tendríamos una mejor situación en general, y comparto con vos que no es el ambiente ideal, el espacio de cuidado de una empresa. Yo también tengo esa postura, pero esa es más personal, habría que evaluarlo, evaluar qué quieren esas mujeres, si quieren estar trabajando y tenerlo cerca, otras personas piensan en un ambiente familiar mejor. Y con respecto al tema de la precarización de las empleadas domésticas, ese es otro lugar donde hay que hacer también una cuestión cultural. A nosotros nos ha pasado de estar trabajando y que alguien diga, bueno, porque es la que me ayuda en mi casa. No te ayuda, es un trabajo. Y se enojaba conmigo porque pensaba que yo estaba como bajándole el nivel a la empleada doméstica al decir, no te ayuda, tiene su familia, no es parte de tu familia. O sea, esto también es una cuestión cultural, que como aparece todo el trabajo de la casa que es hacer nada, aparece este trabajo en el que uno empieza como una cosa medio caritativa, que se mezcla con ese trabajo, y yo me acuerdo que justamente había al lado mío una economista, que su mamá había sido empleada doméstica, y decía, no, es imposible que caigan en cuenta, digamos, de cómo se le asigna un rol cultural menor, es un trabajo o mal pago, si quieren ser buenas, toma como otro color el trabajo, o sea que también ahí hay toda una tarea cultural bastante compleja y un debate en torno a si es un trabajo elegido o queda por descarte. Bueno, hay una serie de cuestiones que ahí uno ya se pone en una cuestión más desde lo ideal, quizá debatirlo, en la práctica uno no lo va a sacar, pero bueno, hay también un debate ahí hasta cuándo un trabajo deseado o no, es otro debate. Bueno, bastante estuvimos. Bueno, me gusta, entonces significa que les ha interesado el planteo. Estuvo muy bueno. Bueno, me alegro. Cualquier cosa, también si a alguno le interesa algún libro, también si quieren les puedo pasar las diapos, si algo de lo que fuimos charlando les interesa, y para cualquier otra cosa también quedamos en contacto, si quieren seguir charlando algo, o en algún momento les surge alguna duda desde lo que es fuente de datos, que es más mi expertise. Guille, sos el maestro de ceremonias. ¿Soy el que cierra el boliche? No, bueno, no hay ninguna pregunta más y demás. Bueno, agradecerle a Lu por su tiempo no remunerado, muy mal distribuido. No era economía feminista. Así que bueno, nada, agradecerle y agradecerles a ustedes por haber participado de todo el curso, digamos, en los distintos encuentros. Y bueno, seguimos en contacto, ya sea, digamos,
particular, si tienen alguna cuestión que Lucía les pueda dar una mano, que tienen alguna duda o algo que les surja en el camino, con nosotros como grupo, digamos, seguimos en contacto y bueno, esperamos vernos. Sí, si alguien quiere hacer el trabajo final un poco con este tema, también nos puede preguntar, o de dónde sacamos tal o cual cosa, o las tablas, o algo que le interese, se lo podemos mandar o acercar. Sí, incluso está la idea esa de que a lo mejor uno puede hacer alguna reseña de un libro que por ahí quieren leer, digo, a veces también pasa eso, que uno tiene ese libro de feminismo, de algo que estaba ahí en la biblioteca y que nunca nos organizamos para leerlo, bueno, capaz que pueden hacer ese tipo de juego de alguna manera para sentarse a leer y bueno, aprobar el curso, digamos. Para enviar el trabajo final tendríamos tiempo y estamos a 6 de abril, ¿les parece 6 de mayo? ¿Qué cae 6 de mayo? Jueves, lo pasamos al lunes. Lunes 10 de mayo. Está así un proceso muy sencillo. El mes de los amayos. De todas maneras, si alguien ve que no llega, sí, ahora lo vamos a comunicar por mail, pero si alguien ve que no llega o que pudo más o menos sentarse, pero ve que para el 10 de mayo no siente que tenga algo terminado, feliz cumple Analía por anticipado, bueno, nos escribe y vemos, ¿sí? No hay problema, pero está bueno por ahí poner una fecha como para organizarse ustedes y demás. ¿Y se los mandamos a ustedes directamente el trabajo en Word, así? Sí, un Word directamente, mejor si es Word porque podemos comentar sobre el texto, digamos, PDF. Claro. Por ahí. Pero sí, nos mandan un Word y nos tomamos un tiempito para leerlo y nada, les podemos hacer alguna devolución, algún comentario, sugerencia, pero nada del otro mundo, ¿sí? En el medio o antes, si, no sé, quieren trabajar algo de, no sé, economía ecológica y quieren ponerse en contacto con Claudio, de economía feminista, quieren preguntarle algo a Lu o lo que sea, o quieren especificar algo de lo que digo ahí, no de lo que di yo, nos escriben al correo de GEAS y nosotros derivamos o vamos respondiendo, ¿sí? Bárbaro. Gracias. No, gracias a ustedes y bueno, esperemos que esta pandemia en algún momento termine, digamos, que termine relativamente bien. Y bueno, encontrarnos en la presencialidad, que la verdad que es algo que se extraña seguramente. Bueno, gracias. Gracias a ustedes. Y algo que no dije, los videos los vamos a dejar permanentes. Buenísimo. Digamos, hasta que Google se enoje y los baje. Pero, digamos, mientras tanto van a quedar ahí. ¿Sí? Okay. Bueno, te estaremos consultando, les estaremos consultando entonces antes de que llegue el 10 de mayo. Sí, buenísimo. Buenísimo. Bueno, nos vemos entonces. Bueno, gente. Bueno, nos vemos. Gracias. Un gusto. Chao, hasta luego. Chao. Chao, muchas gracias. Chao.